Muy buenas noches, nos encontramos desde la ciudad de Guadalajara transmitiendo para el mundo su programa de conversaciones sobre terapia sistémica, un programa para el debate, para la reflexión, para la divulgación de esta herramienta de la epistemología relacional o recursiva. Y bueno, como en otras ocasiones me encuentro con Mauricio Leica. ¿Cómo estás? Hola, Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. Muy bien también, muy bien también. Listo ya para comenzar eh, a concluir este capítulo. Es un capítulo interesante que nos habla de la metodología, del método que utiliza Frank Pittman o que nos propone Frank Pittman III para afrontar las crisis familiares. Así es. Les recordamos que estamos estudiando este libro, Momentos Decisivos, Tratamiento de Familias en Situaciones de Crisis, publicado por Editorial Paidós. Que fíjate que encontré una edición más vieja con una portada color azul turquesa. No sé si ya conocías esta portada. Ah, Es más vieja, Momentos Decisivos, porque yo ya ves que preguntaba por qué el relojito y todo. Bueno, pues ha habido otros diseños de sí. portada, obviamente, y también habría que ver cómo es la portada ¿Qué es un del armario? original en inglés, cómo han sido las ediciones. Es como una ventana, en donde nada más una ¿Es puerta un en la ventana armario? está abierta y la otra está No, cerrada. un postigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué piensas? Un postigo. Sí, No, un postigo, ujú, digo. exacto, sí. Esa ya lo había visto en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, Ajá. la biblioteca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí tienen esa edición. Ah, ok. Ah, bueno. Pues la quise traer. Bueno, pues ¿cómo ves si arrancamos? Porque Sí, sí está aunque padre. damos como la última parte del capítulo que revisamos la vez pasada, quisiera compartir material adicional. ¿Nos arrancamos ya? Perfecto, adelante. Bueno, pues Listo. el título es, bueno, así lo titulé porque es parte del capítulo que hemos revisado de los 7 pasos del manejo de las crisis en la terapia familiar, de acuerdo al modelo Sí. de Frank Kidman. Y bueno, aquí para ilustrar esos 7 pasos, utiliza un caso de fobia escolar. Lo pone como un ejemplo, como que parece ser que ahí hizo una especie de mezcla de varios casos, porque no parece que sea un caso específico que vio en la consulta, sino que simplemente va dando como un ejemplo de un abordaje en estos 7 pasos que, a pesar de que este libro es viejo, pues ya los 7 pasos ya estaban de moda, ¿no? Pero fíjate que había un pendiente, yo me llevé una tarea, Sí. Emanuel, que es lo de esta frase que me gustó mucho al inicio del capítulo y que lo comentamos el miércoles pasado, donde dice que para tratar familias en crisis uno debe tener una impaciente tolerancia para con las personas que prefieren el caos al cambio. Entonces me lo llevé de tarea y entonces estuve buscando pues esta figura retórica o figuras de dicción. Estaba revisando este libro, Teoría y Técnica de la Literatura de Francisco Montes de Oca, y según yo había visto Ah, sí. esta figura retórica, pero no la encontré. Lo más parecido que encontré sobre lo que puede ser es la paradoja, pero hablando ya de figuras que tienen que ver con la transmisión de un pensamiento en una frase, en un término, porque finalmente sí es una expresión paradójica o contradictoria. Pero fíjate lo que son las cosas. En un libro de Arnoldo Telles, un terapeuta mexicano de Monterrey, Norteño. el libro se llama Tesis Clínica, un enfoque ericksoniano. Él Sí. habla del oximorón, que contrario a lo que pudiera parecer, el oximorón no es una lombriz intestinal o un parásito, es el nombre que se le da a este término que vendría a ser una figura retórica o una expresión literaria.
Y fíjate, dice, oxímoron es una palabra compuesta que viene del griego oxi, que significa astuto, y morón, que significa tonto o estúpido. Por tanto, su Sí. significado es de inteligentemente tonto. Que es curioso porque entonces la palabra oxímoron, esa palabra también es un oxímoron, porque hay esta contradicción. Se refiere a una frase autocontradictoria. Palabras opuestas se presentan juntas en un término o frase corta. Por ejemplo, la suave dureza, el recuerdo olvidado, solitariamente acompañado y un miedo valeroso. Pero creo que perdimos a Emanuel, está congelado. ¿Me escuchas, Emanuel? ¿Estás ahí? A ver si regresa. Bueno, en lo que regresa Emanuel, les quiero compartir esta caricatura de Tuta. Yo la modifiqué y entonces aquí se ve un niño percibiendo el mar y aquí yo uso también un oxímoron, la inquietante calma. Que eso se puede entender como la espera de una tormenta o de un huracán cuando el mar está tranquilo pero se sabe que se acerca. O en el caso, por ejemplo, de personas que son muy inquietas y que tienen dificultades para dormirse y que a pesar de que están en calma, están en oscuridad, pues puede haber una sensación de inquietud. Eso le pasa mucho a las personas hiperactivas. Y no nada más aquí pongo el ejemplo del oxímoron, sino que también los oxímorones han sido términos que han sido parte de películas y de libros. Una es Claroscuro o Shine, muy interesante la vida de un pianista, está tomado de la vida real de David Helfgott, y esta obra que habla de una persona que sufre la depresión y la describe en este libro biográfico que se llama Esa visible oscuridad, memoria de la locura de William Styron. Y también Carl Sagan utiliza un oxímoron en el último libro que él escribe, que se publica en el 98, titulado Miles de Millones. Dice esto: he aprendido mucho de nuestras confrontaciones, sobre todo acerca de la belleza y la dulce acrimonia de la vida, del valor de los amigos y la familia y del poder transformador del amor. Acrimonia tiene que ver con acritud, tiene que ver con aspereza y habla de una dulzura en ello. Creo que aquí ya está Emanuel. Aquí ando, Mauricio, aquí estoy. ¿Dónde andas? Me cambié de lugar, porque ¿Sí? creo que aquí tengo una mejor recepción, sí. Bueno, yo ya me estaba siguiendo, te perdiste esta caricatura. Sí, me gusta mucho Tute. Ajá, aunque yo la modifiqué, ¿eh? Yo la Sí, modifiqué sí, porque quise se poner ve. un oxímoron ahí. No es aquí yo le pido perdón a Tute, una disculpa, pero es para ilustrar un oxímoron, la inquietante calma. Hiciste una intervención de una viñeta de Tute. Sí, ajá. Pero bueno, estaba platicándolo del oxímoron porque me obsesioné con eso de la impaciente tolerancia hacia las familias que buscan el caos, ¿no? Como que tienes que estar impaciente por tener esa tolerancia ante familias que en vez del cambio prefieren el caos. Pero bueno, eso porque quedó pendiente como tarea el checar eso, porque mi postura era que era un error en la traducción y tú dijiste, no, es que Pitman es escritor y entonces Sí. es un recurso literario y pues yo creo que sí, creo que tienes Sí, razón. invitaste a Arnoldo Telles. Arnoldo Telles fue mi maestro. Ok. Bueno, sí, es que este libro Yo le aprendí la hipnosis. que estaba comentando, donde encontré la definición de oxímoron, es un libro publicado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Sí, Arnoldo Telles, creo que es del Instituto Ericksoniano de Monterrey, no Monterrey. recuerdo bien el nombre. Sí, ¿Sí lo ubicas entonces? sí, 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 me dio clases él. Sobre hipnosis. Sobre hipnosis, sí, hipnosis ericksoniana, que es experto en la Ajá, hipnosis sí. ericksoniana. Bueno, igual a ver en una ocasión a ver si lo invitamos.
cuando entremos más en esos terrenos de la hipnosis. Estaría muy padre, sí. Ajá. Bueno, pues vamos a entrar ya al caso, porque estaba yo hablando del oxímoron. Entonces, Pittman nos habla de una niña de 10 años sin ningún tipo de problema. De pronto se niega a ir a la escuela y chilla, insulta, se enfurece, muerde y patea cuando alguien trata de obligarla a ir. Que fíjate que me di a la tarea de rastrear el primer artículo que se publicó en la literatura científica sobre fobia escolar, y es este artículo que data de 1941. Lo escribió una psiquiatra norteamericana, Adelaide Johnson. Ella creo que falleció en 1960, 1961, prácticamente su vida laboral, científica, transcurrió en la primera mitad del siglo XX. Y en este artículo fíjate, 1941, ya tiene algún tiempo, va sentando bases sobre la comprensión de la fobia escolar que son vigentes al día de hoy y que también ha impregnado en la mente de terapeutas familiares. Prácticamente podríamos decir que hay pautas que van tomando fuerza desde la década del 40 para comprender la fobia escolar. Algo que nos dice Adelaide Johnson es que cuando el niño es cuestionado superficialmente, es decir, cuando le preguntas qué le pasa, por qué llora, por qué no quiere ir a la escuela, pues simplemente no puede verbalizar lo que teme y todo el asunto parece incomprensible para los padres y maestros. Que eso es muy interesante porque me ha tocado ver casos de fobia escolar donde de plano los papás creen que les han hecho brujería a los niños porque no encuentran una explicación. Para los papás y también para el terapeuta puede ser un fenómeno inexplicable. Y los que trabajamos con terapia sistémica sabemos que no debemos perder mucho tiempo en tratar de comprender cómo se llegó al problema o tratar de explicarlo. Tenemos que intervenir, porque eso puede ser un error, perder mucho tiempo, porque tenemos a niños sufriendo. Y a mí en lo personal no me preocupa mucho la inexplicabilidad de los fenómenos. Obviamente no me voy hacia el lado de que al niño le hicieron brujería, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al primer paso, de acuerdo a la propuesta de Pittman, y el primer paso es reaccionar ante la emergencia. Dice Pittman, la madre, por consejo de un pediatra que ha visto a la niña y no le ha encontrado nada anormal, llama al terapeuta y le pide una cita, explica el problema. Fíjate, aquí me gusta esto porque habla de un sistema de salud donde los papás no buscaron al terapeuta familiar. Los papás le corrieron con el pediatra, considerado el médico de primer contacto, y él incluso llamó a Pittman para sacar la cita para la niña. Ahora, podemos aquí debatir qué es mejor, ¿no? Yo en lo personal sí prefiero que sean los padres los que tengan la demanda de atención y ellos llamen y ellos se comprometen a la cita. Pero también quiero rescatar lo bueno de esto y que es un servicio de salud mental que funciona como una red. Digo esto porque nos toca ver padres de familia que andan peregrinando buscando a un profesional de la salud mental cuando tienen a su pediatra cerca. Entonces creo que también eso es un desafío para los pediatras o a lo mejor hasta un jalón de orejas de que tengan los mecanismos de derivación para profesionales de la salud mental en caso de dificultades emocionales en los niños. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Sí, pienso, por ejemplo, en mi colegio. Bueno, yo trabajo en un colegio comunitario educativo y la mayoría de los niños que experimentan fobia escolar o algún trastorno de ansiedad, al especialista al que van primero es al médico, Ajá. específicamente a la enfermería del colegio. Uh-huh. La enfermería del colegio está llena, o la lista de atendidos en una enfermería escolar está lleno de niños con trastorno de ansiedad o con fobias, ¿no? Sí, porque los niños se quejan mucho de dolor de panza, de náuseas, Sí. y entonces empiezan con síntomas físicos y entonces pueden terminar con el pediatra, y creo que los pediatras tienen que tener sensibilidad
para hacer una derivación con un profesional de la salud mental sin que los papás se espanten. Pero es un tema hasta para debatirlo. Si ponemos bajo la lupa la formación del pediatra, puede ser que durante sus años de formación, su residencia, nunca ha roto en un servicio de salud mental infantil. Entonces, pudiera ser que todo lo que tiene que ver con salud mental de los niños es el pie del que cojean muchos pediatras en México. Y no creo que sea diferente en otros países. Sí, sí, efectivamente. Bueno, bueno, me llama la atención eso de que debe de funcionar como una red. Y dice, usted convoca a la familia, habla del terapeuta, a una sesión esa misma tarde. Y si tú también reaccionas a la emergencia, recordando lo que dice Václavic, el periodo de gracia del terapeuta, cítalas el mismo día y empieza a intervenir porque tienes mucho poder ahí, ¿no? Es una emergencia y usted lo admite. Ese es el primer paso, reaccionar a la emergencia. Segundo paso, obviamente no se podría soslayar, comprometer a la familia. Aquí las mayúsculas son mías, no está en el libro. Usted insiste en que concurra toda la familia, incluso el hermano mayor que deberá faltar a su entrenamiento de fútbol y el padre que deberá irse de la oficina más temprano ese día. Y es preciso llamar al padre para explicarle por qué debe asistir. Ya hemos hablado de que no es forzoso que en todas las sesiones estén todos los miembros de la familia, pero aquí Pitman sí recomienda que en el arranque estén todos, aunque cancelen cosas porque es una emergencia. Si el terapeuta está diciendo, órale, yo les hago un hueco y vénganse hoy mismo, ya no pueden salir de acá, no, pero es que el papá es un señor de negocios, es una persona muy importante, está muy ocupado. No, pues ¿cómo? Y el médico haciendo un espacio, ¿no? O es que el hijo mayor tiene un entrenamiento porque va a tener un torneo, eso es más importante. Ah, bueno, pues ustedes como familia, no pueden reunirse para resolver el problema de una hija menor, pues entonces pudiera ser que la fuerza del terapeuta no sea suficiente. Tienes que convocar a la familia y aprovechar que es una emergencia. Ok, les di cita hoy, pero vénganse todos. Y me gusta porque yo he usado eso de hablar con el papá, ¿no? Ahorita mismo le marcamos al señor y sí puedo decir que mi experiencia es que fácil en el 95% de las veces cuando la mamá me dice que el señor no va a venir, yo de manera irreverente pido el teléfono del señor, marco, me presento, soy el doctor Mauricio Leija, estoy tratando a Jaimito, quisiera ver si puede venir. Y la mayoría de las veces, no sé si es porque les cae de golpe, no se lo esperan, saben que estoy con el hijo de él, con la pareja, y dicen, no, pues sí. Y, y entonces le digo a la mamá, pues dijo que sí, usted me dijo que no iba a venir y usted escuchó, acabo de hablar con él y él dice que va a venir. Entonces me gusta esta irreverencia de márcale al papá y que venga y están todos y arrancan con todos. Convocar, ¿no? Comprometer. Y fíjate aquí, yo cito una... Y también le podemos mandar, perdón Mauricio, también le podemos mandar una carta, ¿no? Ah, Una una especie de citatorio, una invitación, ¿no? sí, también he empleado eso, sí. Ajá. A todos los miembros ausentes se les puede convocar a través de una carta y puede dar buen resultado. Sí, porque también yo puedo aquí hablar maravillas de la llamada, pero también si no me contesta, si está ocupado, si tiene descargado el celular, si lo tiene en silencio, pues ya fracasó la técnica, ¿no? Sí. No quiero no quiero que parezca que ya con eso lo resuelves. Puedes mandar una nota, ¿no? Y sobre todo que el papá vea que todos están interesados en ayudar, porque también cuando un padre, por muy distante que esté, ve que todos, incluyendo el terapeuta, está muy interesado en ayudar a su hija, pues también se ve mal que diga, ay, no, a mí no me importa, a mí me interesan más mis negocios, ¿no? Que finalmente estaría definiendo su postura y a lo mejor no quisiera que eso fuera tan evidente en la primera sesión. Pero ahorita vamos a ver cómo trabaja con la resistencia, porque Pitman sí utiliza el concepto de resistencia. Y eso yo lo tomé del libro que me gusta de Meditaciones Nocturnas de un terapeuta familiar de Whitaker, que es también uno de los libros propuestos para revisar aquí. Y Sí. habla de que el terapeuta se puede volver el padre si no citas al papá. Porque finalmente, como en la física, los vacíos tienden a llenarse por la materia que está más cerca, así como el émbolo de una jeringa genera un vacío y jala lo que está cerca, así pasa con los sistemas. Y dice Whitaker, el padre tiene que estar allí si es que quiere al hijo. Uno está dispuesto a hacer el esfuerzo, uno no está dispuesto a hacer el esfuerzo sustitutivo de ser el padre porque siente que no solo alienará al padre, es decir, no es de que tú digas, bueno, pues partimos sin el papá, no, porque lo estás alienando,
lo estás apartando o lo estás dejando fuera del proceso y eso no es inteligente, sino que también será artificial y el hijo se dará cuenta. Entonces es importante también que los niños se den cuenta que se está haciendo un trabajo en equipo y que todos están trabajando para ayudar. Y Whitaker pone el ejemplo de una llamada, ¿no? La madre llama y me dice que tiene un problema con un niño que ya gatea. Le pregunto, ¿me puede traer al padre del bebé? Y aquí la mujer dice, no. Y Whitaker dice, yo no estoy dispuesto a ser el nuevo padre de su hijo. Así muy directo Whitaker, ¿no? Con su estilo muy característico. Muy Y entonces la provocador. mujer le reclama, se supone que usted es el que ayuda. Y fíjate qué interesante y qué inteligente Whitaker. A mí me gusta esta respuesta. Me gustaría ayudarla, pero no le ayudaré como a usted le gustaría siendo el padre del bebé. Pienso que si voy a ayudarla, tengo que formular reglas para hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en administrar tu poder en las primeras sesiones. Si en las primeras sesiones no incluyes al papá o algún miembro de la familia y te arrancas y ya vas en la sesión 5, ya va a ser más difícil que pueda entrar. Generalmente ya quedó alienado y de hecho hasta podríamos decir que el no invitarlo o no hacer esfuerzos porque se presente a la sesión puede ser hasta iatrogénico. Puedes estar generando un daño a la familia. Bueno, tercer paso, definir el problema. Y dice Pittman, usted comienza la sesión con tono vacilante, tratando de entender la situación. Fíjate, tono vacilante, ahorita vamos a ampliar más eso, que me gusta mucho. La familia dice que la nena permaneció en la casa durante una semana debido a un fuerte resfrío, que en esta publicación que comentaba de Adelaide Johnson del 41, ella decía que muchos niños con fobia social venían de alguna enfermedad relativamente grave, incluso hospitalizados, o niños que venían ya de otro problema psicológico, sobre todo problemas de ansiedad, y de repente empezaban con la fobia social. Y aquí se cumple lo que describió Adelaide Johnson en el 41, una enfermedad que requirió a lo mejor ciertos cuidados, cierto acercamiento de mamá, cierto temor a que hubiera alguna complicación con la salud de la niña y eso fue el detonador, ¿no? Pero bueno, dice Pittman, esto no explica las cosas con claridad, desconcertado, hace preguntas sobre el matrimonio, la madre llora, y la hija no dice nada. Y bueno, aquí yo me paso de lo que dice Pittman del terapeuta vacilante, yo me paso ya directamente al terapeuta de lento aprendizaje, y esto está tomado del libro El arte de la terapia familiar de Minuchin, donde dice que el terapeuta concede credibilidad a todas las ideas escuchadas en la conversación, aunque se contradigan entre sí, es lento para entender, y las ideas que se presentan realizando preguntas que invitan a los participantes a elaborar sus ideas, hacen que el terapeuta pues pueda plantear preguntas que hicieran nuevas cuestiones. Tú habías hablado del caso de una serie de un detective, pero siempre se me olvida quién es Sí, que hace preguntas tontas y resuelve casos. Matthew Seligman habla de una técnica basada en esa serie televisiva, pero es una serie, o sea, cuando yo lo menciono, la mayoría de los contemporáneos no ha visto la serie. A ver, pero Porque, repítenosla, porque la has mencionado como 2 o 3 veces aquí en las transmisiones y no se me graba. el detective Colombo. El detective Colombo. Ajá, detective Colombo. Una Ah, serie norteamericana que sí la pasaron aquí en México, pero la pasaron hace mucho tiempo. Y entonces he buscado algunos capítulos, y sí hay algunos capítulos en YouTube, ok. algunos en inglés, muy pocos en español. Entonces es Ah, difícil también como este, ponerlo, incluirlo como material didáctico si no lo conoce nadie. ok. Bueno, pues pues chéquenlo, ¿no? Porque es muy interesante ser como el detective Colombo, de lento aprendizaje, pero así resuelves más cosas. Porque sí, muchos papás me han dicho que con el interrogatorio se les aclararon sus ideas, cuando yo estaba buscando aclarar las mías, y es un doble beneficio. Y bueno, Pittman hace un reencuadramiento que yo ya puedo llamar clásico, porque está basado también en la formulación que hace de estos casos Adelaide Johnson en el 41. Dice, usted anuncia que la niña tiene miedo de que la madre se sienta sola
si ella se va de la casa. Entonces se queda para salvarla. Es decir, desde la década del 40 se veía que había una relación muy estrecha entre la mamá y la hija y que ambas sufrían de ansiedad y que no era un fenómeno único, no era nada más una niñita o un niñito padeciendo fobia, sino una mamá también muy nerviosa y con niveles de ansiedad tanto o más que la criatura. Y de hecho, Adelaide Johnson nos dice que esos son los factores comunes que contribuyen al inicio del cuadro. Son tres. Uno, ansiedad aguda en el niño. Entonces, son niños normalmente predispuestos a la ansiedad. Dos, lo que comentaba, igualmente importante es un incremento en la ansiedad de la madre debido a factores que operan simultáneamente y amenazan sus satisfacciones. Y aquí pone como ejemplo infelicidad matrimonial, privaciones económicas, etcétera. Y punto número 3, siempre parece haber una marcada dependencia de los niños a sus madres, que a veces el hecho de que al inicio del cuadro de fobia escolar se haya presentado un problema médico, una hospitalización, alguna trauma, algún susto, algún otro problema que afectara el estado emocional de los niños, pues eso genera esa como simbiosis madre-hijo. Sí. Y fíjate, Heisman habla sobre las madres que luchan por preservar el cordón umbilical. Dice, me ocupaba todo el tiempo de él, me divertía con él, lo llevaba conmigo a todas partes, incluso al cuarto de baño. Aquí nos describe madres muy, muy ligadas a sus hijos. Me recuerda el caso de la mamá de Juanito, el caso que publica Sigmund Freud, conocido como el caso Juanito, o análisis de la fobia de un niño de 5 años, donde la mamá se llevaba al niño hasta el baño. O sea, la mamá iba a hacer sus necesidades y se llevaba a la criaturita. Muchas madres sienten la misma pena y las mismas ganas de llorar cuando por la puerta entreabierta ven a sus pequeños escolares entrar en el colegio sin mirar siquiera una vez hacia atrás. Que eso es un fenómeno muy interesante. Se habla del primer día de escuela como un fenómeno difícil para la vida emocional de un niño, pero casi nunca se habla de que también a las mamás les puede pesar mucho ese primer día de clases. Aquí tengo una animación, aquí se ve un pequeño rapaz yendo hacia la escuela, y la madre pues triste, angustiada que ya no lo va a ver, pero si te fijas el niño nunca voltea para atrás, ¿no? Y bueno, es que así Sí. es el desarrollo. Los niños cuando empiezan a caminar están más preocupados de no tropezarse que por monitorizar cómo están los papás o en voltear para atrás. Y bueno, esto lo tomé de un libro muy interesante que edita una autora psicoanalista, Heisman, que se llama El niño, sus padres y el psicoanalista. Y habla de estas mamás que luchan por preservar el cordón umbilical. Dice, las hemos oído expresar lo dolorosa que les resultaba su soledad, su sufrimiento por haber dejado de ser necesarias y el vacío de su desocupación. Por eso Pittman dice, para que se dé la fobia escolar, tenemos que tener un niño ansioso y una madre que ha estado ansiosa porque hubo algún problema, ¿no? Dificultades económicas, dificultades conyugales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte una dependencia entre madre e hijo. Si no existe eso, ese ingrediente no se da la fobia escolar. Bueno, antes de que pases al... El caso que es muy clásica. Ah, Sí, que... perdón. Sí, es como que... Pues, antes de que pases al cuarto paso, quiero comentar también que hay el tipo de reencuadre que hace Frank Pittman III es un reencuadre de función positiva del síntoma para el sistema familiar, que nos recuerda a los tipos de reencuadres que hacía el grupo de Milán, ¿no? Ah, cierto. Sí, el paciente que se sacrifica, ¿no? Que la pasa mal, que sufre para controlar un problema, que no sea Sí, tan evidente, tapar un bache en la dinámica familiar. y un síntoma que tiene una función positiva para el sistema familiar, ¿no? Exacto, sí. Muy bien.
Sí, adelante. Bueno, receta general, que es el cuarto paso. Usted les dice que el problema se puede solucionar, que ya habíamos dicho que Pittman insiste en que un terapeuta familiar tiene que ser optimista, confiar en los recursos de la familia, en la capacidad que tienen los seres humanos para desarrollarse, confiar en la vida misma, creer que las cosas tienden a marchar bien más que mal, y entonces se vale ser positivo, se vale ser optimista cuando tú elaboras un pronóstico. Y que se empleará medicación si es necesario, también interesante, que un terapeuta familiar diga de usar medicación, ¿no? Pero antes el padre y el hermano deberán posponer sus actividades matinales el tiempo suficiente para llevar a la niña a la escuela a la mañana siguiente y todos los demás días durante una semana. Usted llama a la escuela y los pone al tanto de la situación. Nuevamente lo del teléfono, hablar a la escuela, va a ir el papá y el hermano mayor a dejar a la niña y la mamá va a entrar en un periodo de descanso o de vacaciones, que también podemos sacar muchos comentarios de eso, ¿no? Dejar descansar a la mamá, empezar a romper ya el sobreinvolucramiento que puede tener la mamá, porque niños con fobia escolar son tan sensibles que empiezan a leer el miedo de mamá o el miedo del progenitor que los está llevando y entran en un círculo vicioso. Me ha tocado escuchar descripciones donde los niños están superando el problema, van tranquilos, están a punto de entrar ya al salón, no han llorado, no han tenido angustia, pero de repente voltean y ven el rostro de la mamá muy angustiada, porque la mamá cree que en ese momento el niño se va a llenar de pánico y entonces hay algo en el niño que le dice que si tu mamá está angustiada, las cosas están mal y entonces el niño en ese momento se desborda de ansiedades. Yo lo comparo mucho con hacer un viaje por barco y de repente toparte con el capitán y verlo muy nervioso. Entonces, a ver, aquí algo no está bien, porque no, yo no puedo, yo no, ya no voy a estar tranquilo, ¿no? ¿Qué pasó? Porque está muy nervioso el capitán. Entonces, eso es lo que pasa con los papás. Sí, sí, está muy interesante. Ajá. Eh, bueno, y bueno, aquí también yo no puedo soslayar este tema de medicar o no medicar. Eso está tomado también de Pittman en el capítulo 1. Él dice que en realidad no se puede llevar a cabo el tratamiento de la familia hasta poner bajo control la química cerebral descontrolada. Por eso es que dice que si es necesario, se usarán medicamentos. Entonces, si el terapeuta cree que hay un problema biológico que está teniendo mucho peso, entonces hay que emplear medicamentos. Y pues ahora sí que como dice Steve DeShazer, pues tú eres como un plomero que tiene muchas herramientas. La que tú creas que te va a servir es emplearla como la primera intervención. Muchos casos de fobia escolar, pues yo simplemente recurro al medicamento y asunto resuelto. No siempre pasa así. Se me hacen a veces casos muy complicados que después de uno o dos fármacos a dosis eh, altas, en rango, obviamente, no hay una respuesta. Entonces te das cuenta que es un problema grave y que sí es un Más desafío para. estructural. Sí, ajá, y que requiere un abordaje con otros elementos del sistema. Pero me gusta esta frase de Pittman porque no encontramos seguido estas frases en donde un terapeuta familiar, que bueno, pues él era psiquiatra, no era, no estaba en contra de los medicamentos, pues que hablen del uso de fármacos, antes de arrancar un proceso de terapia familiar, o incluso poquito después, porque, él dice que primero comprometas a la familia y luego ya prescribas el fármaco, o se los prescribas a todos, también a la mamá, ¿no? Se puede. Y bueno, también hay un libro que es de Peter Kramer, donde habla sobre el Prozac, que creo que ya lo habíamos comentado, en donde Peter Kramer se pregunta si el Prozac puede inducir la clase de cambio que se da con la psicoterapia. Incluso me atrevo a decir un cambio tipo 2. Y Peter Kramer, en este bestseller, Escuchando al Prozac, dice que en cierto sentido los antidepresivos son feministas porque liberan y facultan. Y pone el caso de Julia, una mujer que mejoró su relación de pareja cuando empezó a tomar Prozac. Dice, la medicación había hecho lo que ella habría deseado realizar con su psicoterapia, facilitar una mejoría a la dinámica familiar. Y esta mujer, Julia, cuyo caso está en este libro, dice, si hubiera tenido el Prozac antes, no habría necesitado tampoco ver al consejero matrimonial. Muy interesante y también para echarnos un buen debate sobre
los medicamentos en la psicoterapia, pero sabemos que el principio de totalidad o de totalismo, pues nos dice que cada una de las partes de un sistema están tan íntimamente relacionadas que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema total. Entonces, sí es posible que un fármaco pueda prescribirse dentro de una epistemología sistémica y resolver una fobia escolar, otras veces no. Quinto paso, receta específica. Dice, la familia debe llevar a la niña a la escuela todas las mañanas, aunque ella proteste, haciendo uso de todo el poder que sea preciso. Si no lo logran, la llevarán a su consultorio. O sea, si no van a la escuela, pues se van directo al consultorio. Supongo que iban a pagar una consulta cada vez y ya es como una especie de ordalía, diría Jay Haley, ¿no? Sí. Bueno, se puede tener muchas interpretaciones esa intervención porque no le explica mucho. No la explica, pero a mí también me recordó al libro de Ordalía. De Haley. No, entonces, porque también, bueno, no lo dice, pero yo creo que cobran los honorarios. Entonces, cuando vayan a la escuela, si no la logran dejar, se vienen aquí a la consulta para ver qué pasó, y obviamente tienen que pagar mis honorarios. Y entonces los papás, bueno, mejor si la dejamos en la escuela, ¿no? Bueno, va a salir muy caro estar yendo todos los días con el terapeuta. Cada vez que no logran dejarla en la escuela, hay que ir con el terapeuta y pagar los honorarios. Una intervención muy estratégica. Ajá. Sí, exacto, muy interesante. Dice, si no lo logran, la llevarán a su consultorio y usted podrá atenderlos por teléfono en caso de que surja alguna emergencia, ¿no? O sea, el terapeuta también muy comprometido, buscando que la familia se comprometa. Sexto paso, negociar la resistencia. Aquí sí habla de resistencia y se vale. Ya sabemos que otros autores posteriores pues hablan más bien de cooperancia, que ya hemos hablado de eso y también habrá ocasión para que ahondemos más en ese asunto, pero creo que se vale hablar de la resistencia en las primeras intervenciones. Dice, el padre dice que él y el hijo tienen demasiadas ocupaciones para estar con la familia, articulando de este modo el punto de tropiezo. Y tú recordarás que en el capítulo 1 habíamos hablado de que el terapeuta tiene que identificar qué miembro de la familia está facilitando el proceso y quién limita la terapia. Y que Pitman dice que habitualmente la mamá es la que lo facilita y sí, y el papá es como el que está en contra porque está muy ocupado y no cree en los psicólogos y no cree en la terapia. Entonces ya uno tiene que estar identificando y saber qué intervenciones vas a hacer. Minuchin, lo puse en Twitter hoy en la mañana, él dice que un buen terapeuta familiar es tan observador y es tan sensible a las pautas que muestra la familia en la sesión, que su trabajo es muy parecido al de un maestro ajedrecista, porque sabe lo que sucede en el tablero familiar y puede predecir cuál es el siguiente movimiento. Entonces, en realidad, esta analogía de un buen terapeuta con un maestro ajedrecista se me hace muy interesante. Y obviamente la práctica va haciendo al maestro, ¿no? Por eso me preocupa que en los cursos de terapia familiar egresan los alumnos y han visto una o dos familias en varios años. Pero bueno, Pitman nos dice, usted les dice que si no logran hacer la tarea prescrita, es decir, si no van el papá, el hermano a dejar a la niña, deberán pasar el día en su consultorio, pero si lo hacen, solo será necesario que pasen a verlo un rato. Entonces también es como otra ordalía. Entonces quedan aquí, enclaustrados. Finalmente, yo soy el terapeuta, yo estoy diciendo lo que se va a hacer para resolver el problema y ustedes tienen que seguir mis indicaciones. Y parece que a Pitman le funcionaba muy bien. Claro que igual tendría que haber hasta un maestro de teatro hablando de la seguridad con la que el terapeuta da su prescripción, porque si el terapeuta da una prescripción creyendo que no la van a cumplir, también les pasas algo de ansiedad y de inseguridad y te desafían. Entonces, igual es algo muy interesante también, Mauricio, que Frank Pittman les da la cita luego. Ajá, porque sí. sabe que en ese tiempo la autoridad del terapeuta va a ser mayor. Sí, porque en el momento en donde la crisis está todo lo que da y que buscan ayuda, los límites de la familia Se a flexibiliza. disolverse y puede entrar ahí alguien, dice, no, yo tengo la solución. Y sí me ha tocado que me dicen, doctor, si usted me dice que me venga caminando de manos, yo me vengo caminando de manos. Perfecto, ya tengo todo el poder para intervenir. Ya si no nos va bien, pues ahora sí ya la responsabilidad es mía, ¿no?
Sí, 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 muy coherente con su teoría de la crisis. Ajá. Y séptimo paso, terminación. Se resuelve el problema cuando el papá y el hermano llevan a la niña a la escuela, porque ahí se bloquea la ansiedad de la mamá que la niña puede estar monitorizando. Y dice, la niña se encuentra bien y está contenta por haber unido a la familia. Se le aconseja que la próxima vez, en lugar de hacerlos pasar por todo este alboroto, les diga directamente que está preocupada por la relación entre sus padres. Que esa es la técnica que yo le llamo la técnica de te lo digo Juan para que me escuches Pedro. O sea, tú hablas con la niña. En el momento en que tú te acercas a la niña, hablar y tienes esa posición de cercanía, los papás paran la oreja a ver qué le va a decir a la niña. Y empiezas a decirle, no, oye, la próxima vez, no hagas esto, yo sé que tus papás tienen problemas y bla, bla, bla. Y los papás así con, la oreja parada, ¿no? Cuando una familia está en crisis, por lo general sus miembros cooperarán en un proceso directo como este. Los puntos de tropiezo pueden descubrirse con facilidad y la resistencia a superarse rápidamente. Suele ser tan simple como este ejemplo. Fíjate, en los últimos minutos, porque sé que ya estamos sobre el tiempo, quiero nada más yo comentar un caso que vi así súper rápido. No fue de fobia escolar, pero fue una intervención muy sencilla. Era un niño muy pequeño que cada vez que la mamá lo llevaba al centro de salud a vacunarlo, el niño se ponía terrible, se ponía mal. El niño tenía una fobia a las agujas, se ponía terrible. Y la mamá ya sabía, porque la última vez que le había tocado ir a vacunar, que ese día era hasta para tener pesadillas antes de levantarte, porque la mamá decía, es que ya sé, el niño grita, chilla, corre, la otra vez se me escapó ahí en la clínica, lo tuvieron que agarrar y empezó a patear y lo tuvieron que vacunar a la fuerza, yo terminé desgastada, yo también me fui a llorar después y no sé qué hacer porque la siguiente semana le toca otra vacuna, doctor, no sé qué hacer, ¿qué me recomienda? Y yo le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo muy, muy sencillo. En la siguiente semana que al niño le toca ir a su siguiente vacuna, que usted ya está con los nervios de punta desde ahorita, sencillo, la indicación es que lo lleve el papá. No, pero ¿cómo? El papá nunca lo ha llevado. Que lo lleve el papá. No, pero es que ¿cómo lo va a llevar el papá si él nunca lo ha llevado y el niño se pone peor con el papá? Pero si el papá nunca lo ha llevado, ¿cómo sabe? Bueno, está bien, ¿no? Entonces ya dejo esa indicación y en la siguiente cita le pregunto a la mamá, ¿y cómo les fue con el niño? Ah, sí, pues bien, bien, porque le dije al papá que usted había dicho que él llevara al niño a la vacuna y él dijo que sí, y lo llevó a vacunar y el niño se dejó vacunar y no pasó nada, todo sin ningún problema. Y le dije, ¿y usted qué explicación le da? Dice, pues la verdad no sé si al niño no se le da pena con su papá o a lo mejor porque son hombres les da pena o no sé, pero pues no pasó nada. Y ya, y yo tampoco traté de quebrarme el coco en entender, simplemente pedí que cambiaran la dinámica y de que entrara otro progenitor y el problema se resolvió. Por eso no puedo comentar más, pero a veces puede ser tan sencillo como eso. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, como interrumpir una partecita de la pauta de interacción. Ajá. Fíjate, yo lo veo como, porque la pauta que genera la patología, yo lo veo como un mecanismo de un reloj. Lo que tienes que hacer no es inventar un reloj diferente, es descomponer la pauta. Y el mismo sistema tiene la capacidad para crear otro mecanismo. Entonces, realmente lo que hacemos los terapeutas es descomponer pautas, echarlas a perder, arruinarlas. Más que ser relojeros, descomponemos relojes, porque detectamos el mecanismo y lo descomponemos. Y el sistema se ve obligado a desarrollar otra pauta de manera automática por los recursos que tiene. Eso no lo tienes que hacer tú. Entonces yo ahí descompuse la pauta, quité una pieza y se echó a perder. Y entonces ya no funcionó el mecanismo y el niño fue vacunado, la mamá quedó muy bien, el papá muy bien y todo el mundo fue feliz, ¿no? Entonces, más bien lo que hacemos es descomponer pautas y eso es más sencillo. Si ahorita tú me traes un reloj, para que te lo descomponga, pues sí te lo descompongo en un minuto. Si me lo traes para que te lo arregle, ahí sí le voy a batallar mucho, ¿no? Sí, claro. Ok. Bueno, pues ya, Habrá
algunos comentarios, Mauricio. Pues tenemos un único comentario de Mari Aldana que nos saluda desde Honolulu. Saludos, Mari. Y pues ya. Muy bien, pues muy interesante. Con eso terminamos el capítulo de el método de los 7 pasos de intervención en familias en crisis. Y vamos a ver un capítulo muy, muy curioso. Bueno, no lo vamos a adelantar, pero creo que es de los capítulos más curiosos sí. del libro y de muchos que he leído. Sí. Bueno, aquí LB, gracias por la información. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Bueno, Connie Contreras. Bueno, es que ya que ven que no estamos viendo, ya empiezan a llegar los comentarios. ¿A los cuántos años se puede diagnosticar un caso de TDAH? Bueno, eso creo que este comentario está un poco perdido de la transmisión, pero no hay edad mínima para diagnosticarlo. Es como una conjuntivitis, como una infección en el ojo. Si la tienes el primer día de nacido, pues se diagnostica el primer día de nacido. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Muy bien, pues gracias, nos vemos. Gracias, cuídense mucho. Bye.